Muy Amén, interesante, hermano. ¿no? De verdad que sí, Querían a la, bastante bueno. ahí ven, es ni los, ve como a veces en la experiencia uno va ganando la... Bueno, hermanos, vamos iniciando pues, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar en esta tarde, 18 de diciembre del 2020. Con la disculpa del caso, hermano, no hemos podido estar casi una semana por razones, por compromisos y por ciertas interrupciones en la señal. Han cambiado la línea y bueno, los primeros días no entraba, salía, por eso no hemos podido estar conforme. eh, y recién, esta semana, Dios quiere, el sábado pasado íbamos a entrar, pero la luz se fue, no había internet y bueno, ya hemos estado pataleando. Bueno, hoy día, bueno, hermanas, a ver, eh, ya iniciamos, hermanas. ¿En qué parte nos hemos quedado? Eh, a ver, ¿en qué parte, hermanas? Creo que me parece nos quedamos en los hermanos, honrar al hermano mayor, ¿no? Me parece ahí hemos quedado. Ahora vamos a ver honrar a los abuelos. Si es bueno honrar a los abuelos, no es bueno. Eh, Luego vamos a ver las tías. Si es bueno honrar a la tía, no es bueno. Hasta dónde es el nivel, la obligación de honrar, el grado de honrar a los abuelos, ¿ya? Bueno, a ver, bueno, hermanos, a ver, quisiera hacerles una pregunta. ¿Les ha gustado el video? ¿Han estado analizando? A ver, los que han estado mirando, esos son los judíos que están por pasar la fiesta de Sukkot, que sería la fiesta de la fiesta de los tabernáculos, en nuestro lenguaje. Y ahí ustedes ven cómo se preparan, ellos no van como nosotros lejos, ¿no? Sino en la calle, nomás hacen su cabaña. Han visto, y luego hecho, ese es del que trata la película, él no tenía plata. Y empezó a orar, a orar, a orar, y ahí se ve que las grandes yeshiva hacen caridad, regalan a un determinado número de personas una determinada cantidad de plata, a él le regalan $1000. No tenía nada, pero ahí le regalan, pero él antes de recibir, porque no le habían pagado, y él empieza a orar, ustedes han visto su oración, y bueno, y en la yeshiva donde les iban a dar, pues empiezan a contar, y sale el elegido, ¿ves? Y así el poder de la oración. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Para continuar ya. El Nathanael no va a comer. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanas? A ver, hermanos. De repente hay una pregunta por ahí. Bueno, si no hay, vamos a continuar entonces, hermanos. Vamos a ver, honrar, honrar y temer a los abuelos. 3, honrar y temer a los abuelos. Estudiar Torah. Ya, bueno, dice honrar y temer a los abuelos. Punto 3, honrar y temer a los abuelos. Dice, cuando Jacob Abinú, nuestro patriarca, bajó, bajó a Egipto, vamos a ver esto, dice cuando nuestro patriarca Jacob bajó a Egipto, ofreció ofrendas a Dios de su padre Isaac. Se aprende de este versículo que la persona debe mayor honor a su padre que a su abuelo. ¿Mm?
O sea, de este verso dice, ¿no? Debe mayor honor a su padre que a su abuelo. Es por ese motivo que Jacob ofreció las ofrendas a Dios de Isaac y no de Abraham, el abuelo. Vemos de este midrash, o sea, de este verso, que si bien se debe honrar al padre más que al abuelo, existe, no obstante, una obligación de honrar también al padre de su padre, ¿ya? Que si bien se debe honrar al padre más que al abuelo, existe, no obstante, una obligación de honrar también al padre de su padre, ¿ya? A ver, estamos ahí, honrar a los abuelos, ¿ya? Entonces, ahí les estoy enviando al padre de su padre, ¿ya? Para que usted tenga. Vamos a ver punto A, la obligación. ¿Hasta dónde es la obligación de honrar al abuelo? Entonces, la primera parte nos dice cuando el padre Jacob baja a Egipto. Cuando nosotros leemos la escritura, a veces vemos, ¿no? Dice, Isaac dice, yo adoro al Padre, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice. Pero acá en este caso, Jacob dice, ofreció ofrenda a Dios de su padre Isaac. Acá no dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, sino Dios de Abraham, de frente. Dios de Isaac, no dice de Abraham. Pero hay varios versículos que sí nos hablan así, ¿ya? Acá de este verso, miren, de este verso que puede parecer algo insignificante, nos dice, de aquí se aprende que es necesario honrar primero al padre, luego al abuelo, ¿ya? Dice, la obligación de honrar a los abuelos. Hay una diferente opinión entre los estudiosos, ¿ya? Hay una diferencia de opinión entre los estudiosos acerca de si se trata de una obligación bíblica o rabínica, ¿ya? Dice, hay una diferencia de opinión entre los estudiosos de la Torá acerca de si se trata de una obligación bíblica o rabínica, ¿ya? De honrar al abuelo. Si el abuelo es una persona malvada, no hay obligación de honrarlo. Si ambos, los padres y los abuelos, tienen necesidades económicas, está obligado a proveer para los padres y para los abuelos, si posee los medios para hacerlo, ¿ya? O sea, bueno, vamos analizando. Si tenemos, dice, vivos a nuestros padres, a nuestros abuelos, es bueno honrarles, ¿ya? Acá nos está diciendo, es bueno honrarlos, dice, y temerlos. Entonces ya les mandé ahí. Ahora, hay dos casos, dice, si el abuelo es una persona malvada, no hay obligación de honrarlo. O sea, si es malo, si hace cosas malvadas, ¿verdad? Si ambos, los padres y los abuelos, tienen necesidades económicas, está obligado a proveer para los padres y para los abuelos, si posee los medios para hacerlo. O sea, si tenemos suficiente economía para poder ayudar a nuestros abuelos que de repente están en condiciones inhumanas, dice, si tiene la suficiente condición para hacerlo, dice, le puedes ayudar, le puedes brindar la ayuda, ¿ya? Le puedes brindar la ayuda, pero si tú no tienes, primero, en primera instancia, el padre, ¿ya? ¿Alguna pregunta ahí en ese punto? A ver.
Ya. Vamos a ver, dice, punto B, punto B, todos los abuelos, o sea, un subtítulo, punto B, todos los abuelos. No solo existe la obligación de honrar al padre del padre, no solo existe la obligación de honrar al padre del padre, sino que también se debe honrar a la madre del padre. ¿Ya? O sea, tanto al mamá y al papá, que son los abuelos, ¿ya? Tanto de la mujer como del varón. No solo existe la obligación de honrar al padre del padre, sino que también se debe honrar a la madre del padre, ¿ya? Y según la mayoría de los estudiosos, también a los abuelos maternos, también a los abuelos maternos, ¿ya? O sea, dice que debemos honrar a todos los abuelos, tanto al abuelo de parte del padre y al abuelo de parte de la madre. Debemos honrarle y temerle. Porque para los abuelos, los nietos vienen a ser como los hijos, ¿ya? Solo que ya en otra generación. Así como vemos un ejemplo, ¿no? De Jacob, eh, por ejemplo, les quería a los hijos de José, ¿no? Vemos un ejemplo, una enseñanza ahí, donde que él pues le recibe como hijos, ¿no? Si ustedes se acordarán ese verso, son como mis hijos, dice. A ver si se acuerdan. Los hijos Efraín y Manasés, me parece. Ahí tenemos un ejemplo claro, hermanas, para poder analizar donde que ellos fueron, siendo sus abuelos, para él eran como sus hijos. Inclusive recibieron su bendición. Por eso, para los abuelos son como los hijos, son como hijos. Entonces, de eso, entonces sacamos nuestra conclusión de que los hijos deben honrar a los abuelos, ¿ya? Estamos hasta ahí, a ver, hermanos. ¿Ya? A ver, alguna pregunta hasta ahí, hermanas, a ver. A ver, alguna pregunta. En la actualidad, hermano, muchos abuelos se están haciendo cargo como padres de los hijos, porque padre y madre salen a trabajar, pero también con cierta limitación de autoridad, porque a veces los mismos padres después de encargar a los hijos no le dan la suficiente autoridad y los niños tampoco ya respetan a los abuelos. Ah, Ese es el tema claro, con la honra. sí, bueno, ahí entraría el, como dice, el temor, o sea, la reverencia al abuelo, o sea, no, como dice usted, no, en esa parte se pierde. La honra es brindarle todo lo necesario. Claro, hoy en día, pues, pero hay algunos abuelos que sí se en la crianza de los hijos, también la cual sería ya un error también. Y a veces quieren dar, o sea, quieren hacer prevalecer, pero mientras están los padres, son los padres primero.
Y a veces Sobre también todo ocurre, cuando viven en el hogar de ellos, ¿no? Porque como quien dice es mi casa, ¿no? Yo pongo las reglas, eso también, ¿no? Hasta qué punto lo ideal, como dice el casado casa quiere, dice un refrán, pero en esta actualidad no se ve si y vivimos la época nómade donde viven de una casa a la otra, están en la casa de los padres, van a la casa de los suegros, van a alquilar, entonces no hay una estabilidad emocional también para los hijos, ¿no? No tienen un lugar fijo de residencia ni la armonía de saber quién es el que tiene el mando, porque cada lugar tiene su costumbre, al menos si se trasladan entre familiares, es más todavía el tema, por eso que la actitud de los niños de ahora es un poco retante. claro, hay varios aspectos ahí, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde los abuelos le violan a las nietas, algunos no quieren dejar la vuelta con los abuelos, y bueno, eh, o sea, la reverencia tanto al abuelo, entre el abuelo y el nieto, no existe realmente hoy en este tiempo, porque según encuestas, la mayoría de violaciones ocurre a veces dentro del hogar, son los tíos, son los abuelos y los primos. Entonces, hay cositas que, bueno, de repente en ese aspecto la reverencia se pierde y en la honra hay pocos que se acuerdan de los abuelos. Hay peor, si ni siquiera de los padres, peor será del abuelo. Bueno, claro, hay algunos casos donde hay algunos que hemos vivido con la abuela, ¿no? Bueno, en ese caso la abuela va a tener cierto privilegio, ¿no? De parte de uno. Uno, pues, en honor a lo que nos ayudó, nos crió, y bueno, uno se lo ayuda, ¿no? También eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí, hermanas? A ver. Bueno, no hay preguntas, entonces continuamos, a ver. Ahora vamos a ver C, punto C, el grado de honor. El grado de honor. ¿Hasta dónde es el grado de honrar? O sea, de dar honor a nuestros abuelos. C, el grado de honor. Existe una diferencia de opinión entre los estudiosos, dice. O sea, existe diferentes opiniones. ¿Ya? Dice, existe una diferencia de opinión entre los estudiosos acerca del nivel de honor que se le debe al abuelo. O sea, existen varias opiniones acerca del nivel del honor. Algunos estudiosos opinan que el honor es equivalente al que se le debe al padre, salvo que el padre tiene prioridad. Algunos estudiosos opinan que el abuelo tiene prioridad, dado que ambos, el nieto y su padre, deben honrar al abuelo. Claro, en eso sí podría tener razón, ¿ve? O sea, hay puntos que analizar, ¿no? Hay veces que el padre tiene que honrar a su padre y el nieto, al ver que el padre honra, debe honrarle. ¿Ya? ¿Ya? Algunos estudiosos opinan que el abuelo tiene prioridad, dado que ambos, el nieto y su padre, deben honrar al abuelo. Sin embargo, sin embargo, muchos estudiosos opinan que el honor que se le debe al abuelo algo menor que el que se le debe a los padres. Eh, Ahí en este aspecto, analizando, hermanos, tendría que ser, pues, los padres son socios con Dios y han permitido que vengas usted y que venga yo, que venga usted, que venga. Y entonces son los padres en prioridad, porque debemos agradecerle lo que han pasado por traernos a este mundo. Claro, nuestro padre, claro, tiene las mismas obligaciones que nosotros tenemos con nuestro padre. O sea, analizando por ese ángulo, podría ser preferencia a nuestros padres.
Sin embargo, muchos de ellos opinan que el honor que se le debe al abuelo, algo menor que el que se le debe a los padres, dice. Según una tercera opinión, el honor se reduce a ponerse de pie cuando se aproxima dentro de aproximadamente 2 metros y permanecer de pie hasta que haya pasado, honrarlo en la manera de hablarle y en general honrarlo más de lo que honrarías a otras personas. Ahí está. O sea, si queremos honrar a nuestro abuelo, dice, te ponen, ¿no? Acá, el ponerse de pie, el otro es abrirle puertas, conversarle con respeto, eh, y honrarlo más de lo que honrarías a otras personas. O sea, diríamos a tu tía, a un amigo, a una persona adulta que no conoces, algo así. ¿Ya? O- a ver, ¿alguna pregunta está ahí, hermanas? ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta en ese punto, hermanas? A ver. Ahí les estoy enviando para que ustedes también lo tengan. A ver. A ver, ¿alguna pregunta está ahí? Si no, continuamos. A ver. Ya, vamos a ver ahora. Ahí les he enviado para que ustedes también lo tengan. Entonces, el grado de honor es, ya hemos visto ahí, ya nos he hecho el ejemplo. Dice, debemos honrar a nuestros abuelos más que a otra persona mayor y estando cerca al padre, primero es el padre y luego es abuelo. O sea, hay dos opiniones. Ustedes, de acuerdo a las circunstancias, tenemos que aplicar ahí. Ya, per preferencia es el papá y la mamá. Ya. Punto D. Nos estamos en honrar y temer a los abuelos. Estamos en ese punto, el punto D, después del fallecimiento del padre. Después del fallecimiento del padre, ¿cómo es el honor al abuelo? Después del fallecimiento del padre. Punto D. Hay una diferencia de opinión acerca de si hay obligación de honrar a los abuelos. Hay una diferencia de opinión acerca de si hay una diferencia de opinión acerca de si hay uno, ah, de si hay obligación de honrar a los abuelos después del fallecimiento de los padres. La mayoría de los estudiosos opinan, miren, afirmativamente, mientras que otros decían, o sea, no tiene, mientras que otros descienden, hay estudiosos que dicen que así fallezca el padre, sea el nieto está en la obligación de seguir honrando y temiendo al abuelo. Pero hay algunos estudiosos que te dicen que no, no, ¿ya? O sea, a ver, vamos a encontrar a veces dos, tres opiniones. Entonces nosotros tenemos que analizar por qué es que se dice así, ¿ya? Bueno, hay algunos pues que cuando hay algunos padres que a veces no hacen visitar a los abuelos, a veces los padres han ido a vivir lejos, de repente el abuelo vive en la selva, los padres en Lima, con sus hijos, a veces ni le conocen, a veces entre primas se enamoran, a veces entre primas se van de paseo y se enamoran. Entonces encontramos muchas cosas, ¿no? Y a veces, como no le hacemos conocer al abuelo ni le conocen, entonces en ese aspecto, pues, ¿qué nieto le va a honrar y temer a su abuelo? ¿No? Si no le has hecho conocer, de repente el padre ya muere en un accidente, ¿quién le va a hacer conocer a su abuelo? Entonces, es eso.
Entonces, analizando por esos puntos, podemos ver que después de muerto, a veces muchos no honran al abuelo ni a la abuela. Peor, es igual, ¿no? De repente ustedes tendrán ese caso. Eh, de repente al abuelo o de la mamá, a ver, no le conocemos, porque la mamá a veces sujeta al esposo y nunca nos dice, vamos a visitar a tus abuelos. Entonces, encontramos ya muchos dilemas ahí, ¿ya? Pero hay abuelos que sí, bueno, están pegados a la familia, como ya dijo nuestra hermana María Angélica. Hay algunos que pues viven con el abuelo y así, ¿ya? Viven con el abuelo, están cerca a la casa. Entonces ahí, bueno, ahí pues es fácil. Ahí es fácil poder honrar y siempre pero cuando ya viajas lejos, esa es la cosa. Y yo tengo una experiencia, hermanos. Yo tenía un tío de parte de mi esposa, por ejemplo, ellos, dice, hacían reuniones anualmente, reunían a todos los, vamos a decir, si eran, vamos a decir, a ver, vamos a decir, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Toda la familia Martínez, vamos a decir así. Se reunían purito la familia Martínez, vamos a decir de esta manera, una vez al año, se reunían en un centro turístico. Entonces ahí reunían a todos los que eran, que apellidaba Martínez. Vamos a decir de mi hermana Marcelina Martínez. Ella puede decir, bueno, hijos, quiero hacer una reunión con todos tus tíos, con mis hermanos, que han sido mis hermanos, para que conozcan a sus primas, para que ustedes no se enamoren, vamos a decir así, porque a veces no nos conocemos, nos enamoramos, entre primos puede ocurrir, ha ocurrido en muchos casos, y entonces, para eso, entonces anualmente se puede organizar y entonces pueden conocer a sus tías, a sus abuelos, de repente le encuentran en la calle, en un accidente, y como nosotros no conocemos, ¿sabes qué le vas a ayudar? De repente tú le atropellas, ni sabes. Entonces se puede hacer es una de las formas, ¿no? De conocer a la familia. Eh, yo les doy una idea porque en la selva vi una de mi esposa en su familia hacían eso porque una sobrina creo se enamoró con su primo y así. Entonces venían de diferentes partes a conocerse, ¿ya? Si tienen a ver alguna pregunta ahí, a ver alguna pregunta hasta ahí, hermanas. No hay preguntas, entonces continuamos, hermano. Sí, adelante, adelante, adelante. Y hermano, sí, muy bien, ¿ve? O sea, sí va a ocurrir, por eso tenemos que hacer, ¿no? Y es verdad, yo también cuando me fui a la selva quería hacer con mi familia,
Y bueno, le hicimos más o menos una vez en su cumpleaños de mi papá, invitamos a todos los tíos, las tías, así eran peleados, no peleados, se llevaban bien, entonces se invitó, se hizo conocer a la familia. Y ahí, bueno, nos conocieron a nosotros también que éramos israelitas, pues todos quedaron sorprendidos, pero cómo llevan esa religión. Y como, bueno, iban con velo, vestidos largos, quedaban sorprendidos y qué lindo, bueno, ven opiniones, pues no, qué lindo, nunca lo he visto, pero cómo ellos se visten lindos, o sea, a pesar de que usan faldones, porque algunos no quieren, pero hay que saber combinar los colores a veces y todo, entonces fue una sorpresa. Y bueno, nos veían con pelo largo, gringo, el otro, bueno, entonces algo, ¿no? Se va aprendiendo y fue algo que yo también por eso, aprovechando esta clase, se va mirando que así, entonces, es bueno, así como cuenta nuestra hermana, ¿cuántos casos no habrá en el pueblo así? ¿Ya? Si hay alguna pregunta hasta ahí, veo alguna otra pregunta, hermanos, a ver. Uy, a ver, alguna otra pregunta, hermano. Ya. Vamos a ver punto E. Si no hay preguntas, vamos al punto E. Dice bisabuelos. Bisabuelos, o sea, es bueno honrar a los abuelos. Punto E, bisabuelos. Punto D, es bueno honrar a los bisabuelos o no es bueno honrar y respetar a los bisabuelos. Y hermanos, entonces hemos visto de los abuelos, ¿no? Hasta cuál es la obligación, el grado de honor, cuándo se le debe honrar, después del fallecimiento, si se le puede seguir honrando. Hemos visto los ejemplos y ahí hemos tocado un punto de que debemos hacer conocer a nuestra familia, a nuestros abuelos, porque hay muchos hijos que no conocen a los abuelos ni los bisabuelos. Eh, y a raíz de eso, pues, ocurren muchas cosas. A veces nos casamos entre primos, la cual es un pecado grande, es precisamente porque nosotros no les hacemos conocer. Imagínense el ejemplo que yo les hacía acerca de su familia, de mi esposa. Habían organizado un recreo turístico, toda la familia, ellos son Flores, toda la familia Flores, que eran hermanos, hermanas, primas y así invitaron, y un tío había hecho esto porque su hijo se había querido casar con una de sus primas, no le conocía quién era, y bueno, hicieron eso, y bueno, para conocer a familia, mandaron invitaciones, vinieron de Lima, de otro país, pero vinieron y se conocieron, qué lindo, hermanos, cada uno hablaba, yo soy la familia Flores, Flores, tal, vamos a decir, y así. Y interesante, hermanos. Y bueno, yo viendo ese ejemplo también hice mi familia. Y así nosotros también podemos hacer. Y de esa manera también predicarles, prepararnos para ese día. eh, Puede ser con un grupo también, ¿no? Habiendo platito, porque se invierte para hacer eso. O ponerse de acuerdo entre 4 o 3 hermanos. Entonces de esa manera también puedes hablarle y así. Interesante. A ver si hay alguna pregunta hasta ahí para ver el punto E, bisabuelos. ¿O tienen alguna pregunta? A ver. Así como el caso de nuestra hermana Magali que contó uno de sus primos, se había metido con su prima y cuando llegó a la congregación, bueno, ya quisieron separar, pero ya tenían 7 hijos, ¿ve? Es un problema ya. Ya, punto E, bisabuelo. Si una persona es afortunada de tener bisabuelos, tiene obligación de honrarlos, ¿ya? Bueno, esa parte, eh, si hay oportunidad, dice, tiene que honrarlo a su bisabuelo. Yo, por ejemplo, mi nieto, a ver, ya ha visto a su abuelo, a su bisabuelo, a su tatarabuelo. ¿Ah? Se puede ocurrir, oye, con esta situación que vemos,
Bisabuelos. Si una persona es afortunada de tener bisabuelos, tiene obligación de honrarlo también, así como a su abuelo, ¿ya? Así como mi abuelo le va a honrar a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, así tenemos que nosotros honrarlo. O sea, tenemos esa obligación de brindarle la ayuda, habíamos dicho, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero la prioridad es el papá y la mamá, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta en ese punto? A ver, hermanas, hermanos, a ver. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces pasamos al punto 4. Hemos visto el punto 3 que era honrar y temer a los abuelos. Ahora vamos a ver honrar y temer a los suegros. Honrar y temer a los suegros. Si se le puede honrar al suegro, no se le puede honrar, hasta dónde es el nivel, el honor, el grado. Vamos a ver. Suegros. Se aprende del hecho que David Hamelech, el rey David, se refirió a su suegro con el título mi padre, que hay una obligación de honrar al suegro y a la suegra. Aprendemos lo mismo de Moshe Rabenu, o sea, Moisés, quien se agachó ante su suegro Itro y lo besó cuando lo vino a visitar al desierto. A ver, ¿quién haya ese versículo eh, de Itro? Ahí podemos ver el ejemplo. Si es bueno honrar al suegro o no es bueno. Ustedes tienen la palabra. Acá nos está dando ya la enseñanza. Vamos a ver de Itro. Eh, a ver, si se acuerdan el verso. A ver, lean Éxodo capítulo 18. Si alguien tiene, 18:1. Vamos a ver el ejemplo de Moisés. O sea, estas a veces son insignificantes estas cositas que vamos a encontrar en la escritura, pero nuestros grandes sabios sí han analizado. Y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Zépora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijas. El uno se llama Gerson porque dijo peregrino hacia allá. Vamos a ver, y Jetro, el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó a Moisés en el desierto, donde tenía el campo junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, e inclinóse y besólo, y preguntáronse el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda. El libro de Éxodo capítulo 18, verso 1 y 7. ¿Ya? Entonces, libro de Éxodo 18, 1 y 7. Ahí, para el ejemplo, Éxodo 18, 1,7. Ya, tenemos ahí un ejemplo para que, porque alguien puede decir, no hay textos, ¿no? ¿Ya? O sea, de estos ejemplos podemos ver, no fue un acontecimiento, no. Ahí aprendemos que debemos honrar a los suegros, ¿ya? Una obligación a los suegros. Aprendemos lo mismo de Moshe Rabenu, quien se agachó ante su suegro Itro y lo besó cuando lo vino a visitar al desierto. O sea, miren, a pesar que era profeta, ¿ya? ¿Ya? Vemos, a pesar que era un gran profeta delante de Dios, se agachó ante su suegro y lo besó, ¿ya? Pasamos a otro punto, hermanos, ¿ya? Ahí les he enviado, por parte está, vamos a ver ahora el nivel, hasta dónde llega el nivel. La obligación de honrar a ver al suegro, honrar y temer al suegro.
Vamos a ver cuánto es la obligación. La mujer está obligada a honrar a sus suegros aún más que el hombre. ¿Ah? La mujer está obligada a honrar a sus suegros aún más que el hombre, o sea, la esposa, a, a los suegros de parte del esposo. Pues esto también, pues esto también constituye un honor para su marido. ¿Ah? Pues esto también constituye un honor para su marido. O sea, la mujer tiene una obligación inmensa de honrar a sus suegros, porque está honrando a su esposo, ¿ya? No hay obligación de honrar a la segunda esposa de su suegro, ¿ve? No hay obligación de honrar a la segunda esposa de su suegro. Si muere la suegra y a la segunda, a la esposa segunda, no puedes honrarle, dice, a un nivel elevado, sino no hay una obligación. Si depende ya de usted, de la comunión, de la comunicación o de la amistad, ¿no? Eso va a depender. Ni el segundo marido de su suegra. Y a veces, si muere el esposo, que era tu suegro legal, y muere, y la suegra mete otro, no estás obligado, dice. ¿Ya? Muy bien. Dice, no hay obligación de honrar a la segunda esposa de su suegro, ni al segundo marido de su suegra. Si los suegros son personas malvadas, si los suegros son personas malvadas, no hay obligación de honrarlos. Si los suegros son personas malvadas, no hay obligación de honrarlos, dice. ¿Mm? O sea, si los suegros, dice, son malvados, ladrones, fumones, droga, no estás en la obligación de honrarlos. Pero se debe intentar obrar de modo que se eviten discusiones. O sea, debemos tratar en lo posible de no chocar en conversaciones, en discusiones con ellos, más bien tratar de entenderles. Y bueno, el que se casa, casa quiere, un poco quizás lejos. ¿Ya? Si los suegros no poseen los medios para mantenerse económicamente, si los suegros no poseen los medios para mantenerse económicamente, el Beidín puede obligar al yerno a solventarlos con su dinero de beneficencia. Si los suegros no poseen los medios para mantenerse económicamente, el Beidín puede obligar al yerno a solventarlos con su dinero de beneficencia. Bueno, entonces, acá nos está enseñando, hermanos, si los suegros dicen no poseen la suficiente economía para solventarse, el Beidín, o sea, vamos a decir el cuerpo eclesiástico, puede obligar, dice, al yerno a solventarlos con su dinero, o sea, con los dineros de que hacemos beneficio para la gente. O sea, con ese dinero puedes brindarle, mantener económicamente al suegro. O sea, estamos en la obligación de ayudar al suegro, o sea, de esa manera honrarlo, ¿ya? Pero a veces, como dice, a veces se escucha cantidad, ¿no? A veces la suegra, pues, le odia al yerno, pero eso es entendible, hermanos. Bueno, para mí es entendible. Siempre la suegra te va a odiar o la suegra te va a odiar a la esposa. ¿Por qué? Porque le estás quitando un hijo o le estás quitando algo que ella de repente quisiera tenerle a su lado, algo así, ¿no? Es como un hijo, vendría a ser en ese aspecto, vamos a decir, como un ejemplo, como un esposo, que le quiten a tu esposo, algo así, ¿no? Entonces, de hecho, la suegra los primeros años de repente le va a llevar bronca a la nuera, al yerno y así, ¿ya? Y eso hay que entender. Entonces, de acuerdo a la conducta del yerno y de la nuera, los suegros cambian. Vamos a decir, si la nuera no sabe ni cocinar, ni lavar, ni planchar, bueno, ahí es un problema, ¿ya? No hay obligación de reverencia
hacia los suegros. No hay obligación de reverencia hacia los suegros. O sea, es como si reverenciar a sus personas, ¿no? Así como hemos visto el ejemplo, ¿no? ¿Ya? A ver, si hay alguna pregunta hasta ese punto, a ver, hermanos. La obligación de honrar a los suegros. Shalom, hermano, buenas noches. Buenas noches a todos. Disculpen la Ah, tardanza. adelante, Hermano, adelante. con respecto a ese punto, se ve bastante, ¿no? Hoy en día, la nuera con la suegra hay muchos problemas, ¿no? Pero la obligación, o sea, tiene que haber respeto, ¿no? En ambas partes, pero es una obligación honrarlos también, a pesar de que la nuera y la suegra no se lleven por X motivos y no viven juntos, ¿no? Pero aún así, siempre la suegra viene, ¿no? Bueno, en mi familia veo bastante estos casos en que no hay esa obligación de honrar, lo veo bien difícil que en estos tiempos, tal vez el respeto sí, pero el honrar, el allegarse a la suegra, a pesar de que, bueno, ¿no? Es así de obligación, la honra. Aló, aló. Sí se escucha. Y a lo que dijo la hermana Stephanie. Ya, o sea, hay obligación de respeto. El respeto siempre debe haber, o sea, el respeto sería pues no discutir con ella, no pegarse mucho, para no haber este enfrentamiento, no vamos a decir así. Pero la honra casi no va a haber. Claro, lo que dijo la hermana es cierto, a veces, por eso la Biblia te dice, el que se casa, casa quiere. Ese punto a veces mucho no comprendemos, o a veces los mismos padres, ¿qué es lo que pasa? O sea, los mismos padres que vendrían a ser los suegros, consienten mucho a los hijos. A veces les dice, hijito, ven acá, acá vive. Algunos sufren de mamitis o papitis. Entonces, ahí es un problema. Y uno hay que entender, desde el momento que se reúnen, a veces la pareja va a querer estar sola, con caricia, los primeros, ¿ah? Entonces eso no le va a gustar a la mamá, porque la mamá pues piensa que es igual de repente como antes, ¿no? A ver, los jóvenes se enamoran, bueno, ya se casaron, ya quieren estar solos, juntos, quieren estar de repente todo el día, toda la noche, qué sé yo, ¿no? Entonces, de esa manera, hay problemas con la suegra. A veces la nuera, la mamá nunca le ha enseñado a lavar, a planchar, la suegra pues le va a odiar. Y de hecho va a haber cierto también donde que la suegra no va a querer perder pues, un hijo, una hija. Va a haber eso. Como dijo nuestra hermana Stephanie, a veces honrarle a la suegra es bravo, porque la mayoría te dicen, hay campeón para la suegra, hay pistola para la suegra, o sea, quiere decir que la suegra no es bien vista, vamos a decir así, ¿no? Pero en sí, como dice, se debe respetar, no porque no me llevo bien, ya voy a discutir, pelear, no, respeto sí. Ahora la honra va a depender ya pues el nivel de comprensión que tengan, o bueno, el hijo ya abrirá los caminos para que la nuera también, o sea, la esposa, honre a la suegra o al suegro también. A veces nosotros, pues, cuando el hijo se casa, a veces queremos que esté todavía en nuestra casa, no nos vamos a acostumbrar, no. Él debería ir o debería darse, si tiene 10 pisos la casa, el segundo piso para él, que aprenda a cocinar y que aprenda a valorar, pues, así sea joven, tiene que aprender, pues, su responsabilidad. Si no, se va a burlar de la chica y así, ¿ya? A ver si hay alguna otra pregunta ahí en ese campo, a ver, hermanas, hermanos. Está claro ahí, No, hermana. sí, sí, hermano, está claro.
También a veces sucede también que a veces los suegros o las suegras a veces también abusan de la humildad de la nuera o del esposo de la hija, y a veces terminan humillándolos ya demasiado, hermano. En ese caso, a pesar de que viven lejos, tal vez, en este caso que no vivan juntos, pero aún así cuando visitan, pues se ve ese maltrato de parte a veces de los suegros. ¿Qué se podría hacer en ese caso, hermano? Ahí dice, métele bala, pues. ¿El Mira, suegro? bueno, claro, justo ese punto estaba olvidando. Bueno, ahora que, claro, hay suegras y vuelta que ya a veces hay esposas bien humildes, bien, hay esposos bien humildes también. O sea, que no te levantan la voz, que hacen caso. Ya a veces la suegra aprovecha también. Ya. Bueno, en ese aspecto ya, pues, lo único es que él reaccione, porque ¿qué vamos a hacer ahí? Porque si él no reacciona, claro, puede recibir consejos. A veces el mismo padre puede decirle, hijo, pero ¿qué pasa? ¿No? Ahí depende ya del padre del hijo, porque de repente el hijo ni al padre, pero esto ocurre por varios aspectos. A lo que viene, a veces ocurre porque Dios quiere enseñarle de que debería haber honrado a sus padres. A sus padres ni les honra, pero a la suegra vuelta le honra. Y así. Y como dice, en este aspecto yo diría eh, hacerle reaccionar, hacer reaccionar sería, porque otra forma no veo, porque como dice, aprovechan muchos. Pero a ver, vamos a preguntar, a ver, ¿qué haría mi hermana Abigail? A ver, ¿qué haría? Vamos a decir que ella se casó, bueno, vamos, si vive en su casa de sus padres, en el tercer piso, vamos a decir así. Pero su mamá aprovecha de su esposo, que es bueno, bondadoso, que ayuda, que colabora. Bueno, ¿qué haría usted para que tu esposo reaccione? Porque a veces le da más a los suegros que trae a la casa. A ver, ¿qué diría usted, hermana Abigail? A ver, ¿qué haría usted? La paz y gloria sea con todos nosotros, hermanos. Buenas tardes. Hermana, bueno, si pues a ver si entendí bien la pregunta. Si es que yo viviera en el tercer piso de mis padres y mis padres abusaran, por decirlo así, de una manera, de mi esposo, ¿sí? Esa es la pregunta, hermano. Sí, algo así, como le ven humilde, trabajador y bueno, de repente le hacen trabajo una semana y no le dan nada y la esposa empieza la pelea con la esposa, que mis padres no tienen nada y bueno, ya. ¿Qué haría usted ahí si se aprovechan de tu esposo o se aprovecha de ti tu suegra? A ver, ¿qué haría? Bueno, si se aprovechan si fuesen mis padres, se aprovecharían de mi esposo. Bueno, no sé si estaría bien, pero yo viendo eso, tampoco creo que sería algo justo y hablaría yo con él de la manera en o sea, una cosa es que él dar, ¿no? Lo que él puede, pero tampoco se pueden aprovechar, ¿no? Y si fuese al revés, mis suegros, también creo que igual le diría a mi esposo o sea, le daría mi punto, ¿no? Depende si es que yo lo siento así, porque a veces pasa que también uno no se da cuenta porque tu manera de ser es así, ¿no? Y no ves el abuso. Como eres así siempre, como usted dice, no, humilde, te gusta ayudar, dar así, entonces no ves esa parte, ¿no? No lo ves así. Y a veces tu esposo sí, o quizás a veces también el esposo o la esposa tampoco lo ve. Pero de repente, claro, él vamos a decir, no quiere reaccionar porque no quiere chocar con la suegra, pues linda es su hija, ¿cómo va a enfadar y vaya a botar de la casa? Porque de repente vive en la casa y se sujeta a la suegra, de repente lo está guardando, que va a llegar un momento que va a explosionar y por esa razón se va a buscar un amante, a ver cómo reacciona usted ahí. Claro, hay algunos que sí tienen ese carácter, pues no reacción, pero de repente hay alguno que está guardando en su corazón, a ver, ¿qué dice? Uy, es decir, claro, si él estuviese guardando, no, yo creo que trataría así en lo más de poder hablar y hermano, conversarle siempre, ¿no? Hasta que él pueda entrar en algún momento y darse cuenta, pues porque como usted dice, a veces se guardan y no te dicen y como que se aburren y luego buscan, pues, ¿no?
otras cosas y se van de tu casa y después dicen, es que me tenían así, me sometían, me pedían, o sea, cogen ese pretexto, ¿no? Y no lo conversan. Pero sí trataría de hablar y bueno, como hermana, pues trataría también de orar para poder pedir ayuda, pues, ¿no? A Dios, a hacerle entender. Claro, ya. Muy bien, hermana, gracias. A ver, vamos a ver nuestra hermana. A ver, nuestra hermana María Angélica, a ver cómo respondería a esas tres preguntas. Me parece que ya hay. ¿Qué diría usted, hermana? A ver. A ver, mi hermana María Angélica, porque la hermana Stephanie no sabe qué hacer, dice, ocurre esos casos. A ver, ¿qué haría usted, hermana María Angélica? Hoy se quedó dormida, me parece. O vamos a preguntarle a ver mi hermana Raida. A ver qué dice mi hermana Raida. ¿Qué haría usted, hermana Raida? Bueno, hermano, bueno, yo no he pasado ese caso, porque yo siempre he vivido lejos de mi suegra. No he pasado ese caso, por eso digo, bueno, sí, yo sé que hay personas así, hay suegras así ya demasiado, ¿cómo se llama? Exigentes, pero yo Demasiado diría chica. que exigentes, porque bueno, como usted dice, a veces hay algunos que cuando son hijos únicos sufren de mamitis, pero cuando son varios hijos, ese sobrepasa, se puede sobrepasar todo eso, ¿no? Pero yo diría que, como usted dice, que hay que honrar a los suegros también. Bueno, siempre mantener una distancia y también el respeto, porque también son sus padres, como se puede decir, de la pareja de uno. Y bueno, eso es lo que yo pienso, en mi opinión. Claro, está bien. Pero ¿qué pasaría si tu esposo... Hermano, ¿me Ya, permite? adelante, hermana. A ver, vamos a ver mi hermana María Angélica. A ver. Como a veces se me bloquean las activaciones, quise Ya, contestar y ya me ganaron. Mire, no es siempre que tú no tengas casa. En el caso mío, ¿qué pasó? El padre de mis hijas había traído a su mamá, había quedado viuda con hermanos menores. Entonces la señora, como quien dice, si no te gusta, te aguantas. Por más que tratamos de mantener un espacio independiente, siempre interfería. Y lo que ella decía, no, yo estoy acá porque mi hijo me ha traído. Como quien dice, si no te gusta, te aguantas. Y fue una lucha muy dura. Al final tomó ya la sabia decisión de retirarse, pero ¿qué sucedió? Que el padre de mis hijas me echaba a mí la culpa. De todo el tiempo fue por tu culpa, mi mamá se fue y tal, ¿no? Porque yo siempre me había planificado de que el día que me casaba yo iba a tener a mi esposo, a mis hijos y a mi perrito a lo más, no, no con nadie más. Pero aún ella y yo, a pesar de que traté de superar todo, de estar ahí con ella, siempre hubo ese tema y de interferencia de ella, a pesar que como dice, la casa era de nosotros. Ella quería seguir poniendo sus reglas, metiéndose en todo. Y hay una consulta, hermano, porque cuando vemos los patriarcas, se ve que ellos son los que determinan. Y en la cultura japonesa, yo tengo algo de conocimiento en ellos, ¿qué ocurre? Una persona a los 60 años y es declarada honorable. Y si hay el padre o la madre en la casa, es la última palabra. Lo que ella diga o lo que él diga es lo que se hace. Y el hijo mayormente se queda con los padres, entonces la nuera de ese hijo va a tener que hacer las veces de hija y someterse a lo que le impongan, a lo que le digan, y ahí calladita, como dicen, obediencia, sin derecho a decir nada. Eso también, como dice, tiene sus pros y sus contras, porque la situación me llevó a eso, ¿no? Hasta me enfermé, afectó mucho mi salud por lo que la señora, por las actitudes que tuvo. Busqué la manera de manejar eso, todavía no estaba congregada, pero
Ya yo había tomado la decisión de retirarme y ella se retiró antes que yo, pero siempre fue ese el tema de la disputa, ¿no? A veces estábamos tranquilos y de pronto me sacaba lo que su mamá le había dicho. Era mi palabra contra la señora, imposible, ya era perder el tiempo de decir, no, no ha sido así, ni no soy amiga tampoco de eso de las aclaraciones, lo dejaba ahí, ¿no? Pues porque al final es su O madre sea, y ya, ¿qué podía hacer quiere yo? decir que su esposo tenía dos esposas, vamos a decir así, diríamos, porque no se había separado de la mamá. O sea, era mamitis. O sea, es Ajá, un problema. y Ahí te ve, hermana Stephanie, realidades. O sea, así es. o sea, son realidades, todo eso ocurre y acá pues nos enseña si es bueno honrarle o no es bueno honrarle. Ahora es bueno respetarle, no es bueno respetarle. Como dice usted, mejor dejarle. Y miren cómo nos va enseñando Ujú. estos temas de verdad y todo, pues, ¿no? Para no chocar con nadie. A veces, un poco, claro, lo que dijo la hermana es cierto. Hay parejas de que hay varones que le traen a la mamá, pues y la mamá, él le da más derecho a la mamá que a la esposa. Y es un problema que tarde o temprano ahí vemos cómo nuestra hermana iba a separarse, ¿ve? O sea, ocurre eso y puede ocurrir lo contrario, donde también la esposa le lleva al esposo a vivir en la suegra, o la esposa le trae a su mamá y entonces va ocurriendo todo ese problema. Si de joven nos hubieran enseñado todo eso, hubiéramos analizado a la suegra también, pues, y al suegro. Así es que, hermana Stephanie, ustedes que son jóvenes, ya van ya analizando todo eso. Hermana Elizabeth, también, el día que van a casar, tienen que verle a la suegra, pues, si el hijo también no es mamitis o papitis, porque es un problema tremendo. Como decíamos, ¿no? Si el suegro molesta a la nuera, entonces la nuera también se va, pues, porque no va a resistir, no va a resistir la presión de la suegra, así como pasó con nuestra hermana María Angélica. Eh, Ahí en este caso vemos las dos respuestas, donde la suegra quiere imponer y la nuera guarda, pero llega un momento en que revienta la nuera y quiere largarse. Puede ser, también puede encontrar otro hombre que llene ese vacío, ¿no? Que le saque esa aflicción, que él si quiere, bueno, tiene su casa propia, no necesita traerla a la mamá, o sea, todo es caso hay que ver también, ¿ya? A ver, ¿hay alguna pregunta? A ver, hermana Stephanie, ¿estamos claro ahí? Sí, hermano, hay de todo. También, a veces los hijos también, bueno, la pareja quiere tener su privacidad, pero a veces la mamá lo chantajea o el papá chantajea al hijo, a la hija y quiere irse igual. Hay de todo, sí, por eso es importante, como dicen, ¿no? Chequearlos, ver cómo son los suegros, qué costumbres tienen, ¿no? Sí, muchos detalles. Así es que va a Sí, ser hermano. imposible encontrar, pero es fácil, o sea, no necesariamente, por eso dice, lo único que Dios dijo, dejarás padre y madre y te unirás en una sola carne, o sea, los dos deben ponerse de acuerdo y desde un principio tiene que verse eso, ponerse de Claro. acuerdo y casa propia. O sea, que te den el tercer piso, entra por otra escalera y bueno, no hay problema. Entonces la mamá no va a amargar si va a cerrar con llave la puerta y si no me entra esta Stephanie, no. Ya es por otra Pero puerta y se los acabó el suegros, problema. como sea, igual se meten. Peor si ellos en la casa, en la misma casa, pues, No, otra puerta, no entra. Tú cierras pues con todo el lo que se pretexto conecta. de visitarlos, ¿no? Sí, hermano. Ah, bueno, pues. Por eso iba a Sí. visitarte. Dice, miren, hay un refrán que dice de esta manera. Mira, no es que estoy contra, sino es que hay que ir analizando. El valle, hay que ver los límites. El respeto es límite. O sea, es límite. El honrar es acercarse. Pero al ponerte respeto y reverencia, entonces, o sea, respeto y honor, entonces te pide acércate, pero no mucho, o sea, te limita, o sea, hay que entender eso. O sea, puedes respetar a tu suegra cuando uno debe ayudarle en sus necesidades, cuando tiene, ayudarle. Pero ya si la suegra se quiere propasar, ya pues mamita, como es mujer, tu mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No. Entonces la mujer también debe ser claro y decir, ¿sabes qué, papito? Tú te has casado conmigo, no con tu mamá, como es esto. Cada noche en que se une con su esposo, ahí se debe conversar. Bueno, mi amor, hay estas cositas, está bien, la relación es chévere, yo también te trato de complacerte, ahí se debe conversar las cosas claras. Si no, ya estas cositas no va a ocurrir, ¿sabes qué? No me gusta esto, ahí se debe conversar, porque nosotros nos hemos unido porque por
por las relaciones íntimas. Entonces, ahí una vez que se tiene esto, se conversa, mi amor, ¿sabes qué? Tu mamá no me gusta esto, 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 esto. Entonces, ¿cómo es ahí? Cuando están satisfechos los dos, ponerse de acuerdo, ¿ya? Esa es la cuestión. Rápido nomás, porque si vas a dejar amontonar en tu corazón, al final vas a explosionar o de repente va a estar estresada, que ya va a estar mirando por ahí, o de repente el mal va a buscar a alguien que se acerque a ti, que, eh, que se acerca, que te da caricias, que te da ánimo. Entonces vas a querer ir contra el esposo y va a venir divorcio y tanta cosa. O sea, hay que ser claro, rápido nomás, hacer que reviente el chupo, no dejarle que crezca más y más. ¿Ya? A ver, estamos ahí. Sí, adelante. Bravo con la suerte. Pero ¿qué pasaría si viene y le has hecho un caldo a tu esposo y viene la suegra y dice, ¿sabe qué? Este caldo no está como yo le hacía. ¿Cómo le ves ahí? O viene y estás lavando la ropa. No, no se lava así, yo le lavaba así de mi hijo, a mi hijo le gusta así. ¿Cómo le ves esto? A ver. No, pero no, por eso te digo, está bien, se va a aprender, como dice usted, vas a aprender. Pero ¿qué pasa si la suegra viene, has hecho tu almuerzo lo mejor posible y a tu esposo le gusta como tú preparas? De repente a tu mamá no le decía nada, no le gustaba su sopa, pero tú le haces rico y viene la suegra, esta sopa no está bien, a mi hijo no le gusta así. Eh, ¿Qué harías? Claro, la suegra va a venir a dar órdenes, como dice usted, sí, está bien, claro. Ahí está, ya, muy bien, muy bien. Ah, ya, está bien. ¿Y qué pasaría si se queda 3 días, una semana? No, no aguanta. Miren, ya, hermano Magali, les voy a hacer un refrán que me enseñaron
Y bueno, no es que las suegras sean malas, no sé, yo sé que ustedes también son suegras. Claro, vamos a ir aprendiendo con la experiencia de cada uno de estos, ¿no? Cada uno tiene su suegra, así como nuestra hermana Magali es joven casada, tiene 2 hijos, y bueno, ella conocerá a su suegra, bueno, ¿no? Va viviendo experiencias, pero con eso te digo, no todas las suegras son malas, entonces cada día hay que instruirnos. Con eso no estoy que la suegra es mala, yo también tengo mi suegra, pero como dice, el respeto está ahí, pero la honra, como dice, las dos cosas, te pone acercarte, es el honrar, y el respeto te pone límites. Entonces, uno hay que acogerlo, hay que equilibrar los dos, ni mucho ni muy lejos tampoco, ¿no? O sea, como dice, si ya se ve un error ya que está pasando mucho tiempo, ya conversa con la esposa para aclarar las cosas, ¿no? Ahora, hacíamos un ejemplo, si la suegra viene una semana, así venga la suegra, el papá o venga nuestro mismo padre, y ya ves cuando nosotros como hijos también vamos a visitar al padre, a la tía, a los abuelos, un día, 2 días, bacán. Pero hay un refrán que dice, el muerto al tercer día empieza a apestar. El segundo día ya empieza con un aroma ya. Al tercer día ya apesta. Al cuarto día más fuerte. Al quinto día más fuerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que un día, 2 días, 3 días, una visita. Pero al tercer día ya empieza a haber ciertos roces. Que ya la comida, que ya la luz, que ya el agua. Al quinto día ya puede haber roces ya, malas palabras, ¿ya? Ese sí es un refrán, pero bien, bien dicho. A ver, ¿tienen alguna opinión ahí? A ver, hermanos, a ver. Hay que opinar. A ver, opinen para que aprendan, van a sacar una esencia, a ver. ¿Está claro? Eso es, claro, es lo que usted dice es cierto, conociéndole a la suegra, entonces es así, ¿no? Visitarle, bueno, y que estaría bien así, ¿no? Claro, cuando sabes que la suegra es media, como dices, está ubicado entre del 1 al 100 entre la malvada, hay suegros así, y medio malitos, y bueno, pues, ¿no? Claro, a ver, otra opinión, a ver, ¿qué dicen hermanos, hermanos? A ver. Bueno, estas experiencias nos sirven también para guiar a nuestros hijos por lo que ya hemos vivido, ¿no? El tratar de respetar, a pesar que la otra persona no te trate con la cordialidad, mantener el equilibrio, no es tan sencillo, más cuando te lo imponen. En mi caso, ¿no? El papá de mis hijas era policía, entonces eso hacía que la señora el hecho de que él la había traído y todo eso hacía que ella se sintiera con esa potestad y por más que procuraba yo mantener mi espacio independiente, que ella tenga su esposa, siempre intervenía. Y otra de las maneras, como dice, es la oración, que siempre ayuda mucho y pedir a Dios, que es un reto de tratar de llevar. Mire que cuando ya me separé el papá de mis hijas, la señora todavía sigue siendo mi nuera, a pesar de que ya, y la relación mejoró cuando me he separado del hijo que cuando he sido realmente la esposa del hijo. Es algo contradictorio, pero ocurre. Yo también le he atendido porque más allá de las actitudes de ella es un ser humano y la mayoría de sus hijos son varones. La única hija que tiene mujer está ahora incluso en el extranjero. Y ha habido momentos en que, como dice, como mujer hay cosas, hay temas que no podía hablar con los hijos y tuve esa confianza de hacerlo conmigo. Mire, después de tantas cosas, al final llegamos a tener una relación amical y hasta ahora de cuando en cuando la llamo, la he ido a visitar, no tan así como dice, a ver cómo está, saber cómo está, ¿no? Y igual ella pregunta cómo estoy. Y eso es algo así de, a veces uno dice, no, pero ¿cómo sucede esto? Pero así pasa en la vida. La vida es así, es sorprendente, a veces las cosas van cambiando, pero va a depender más de nosotros y la actitud que tengamos frente a todo lo que se nos presente. Claro, lo que usted dice, por eso dice el otro refrán, suegra lejos, tranquilidad. Entonces le llamas, pues suegrita, ¿cómo está? Bueno, pues no. O papá lejos, de repente el papá es muy bravo con los nietos o con el yerno. Bueno, puede ser, o sea, todas cosas por algo. La Biblia dijo, miren, saquen su conclusión, dejarás padre y madre. El que se casa, casa quiere. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está solucionando todito estos problemas que estamos tocando ahorita. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, Dios tiene la respuesta. Claro,
hay que entender también que la suegra o el suegro o los padres tienen experiencia por la vida que han vivido, pero por eso nosotros no vamos a esperar 70, 80 años para recién recopilar. Entonces, hoy día tenemos la escritura y nos hace entender todas estas cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso si un joven se prepara hoy día, mañana más tarde, de repente va a casarse a los 22, ya va a instruir todo de tus hijos, a su hijo, a su hija, entonces no va a vivir lo que nosotros hemos vivido. Si vamos a esperar tener ahora, vamos a pecar bastante y a nuestra edad de 80, ¿no? Recién vamos a poder entender eso y vamos a poder enseñar. No, si hay la oportunidad que tenemos las Sagradas Escrituras y aprender todo esto, es bueno, hermanos. Bueno, acá hay una opinión, dice, eso es en el mejor de los casos si se tiene paciencia. Claro, es lo que está contando nuestra hermana María Angélica. Pero si no se tiene paciencia, es muy difícil tratar de sobrellevar. Claro, es así. Pero ustedes dense cuenta la palabra paciencia, paz, ciencia. Va a haber paz si hay ciencia. Y ciencia va a haber si estudias la ley. Y si no estudias la ley, no va a haber ciencia. Y al no haber ciencia, no va a haber paz. Y al final no hay paciencia. ¿Ya? Y bien armados. De repente mi hermana... A ver, adelante, adelante. Claro. Hermana Magali, lo que usted dice son los defectos del esposo y de la esposa. O sea, cuando, como dijo usted, ¿no? Los defectos que le cuentas a tu mamá, de tu esposo o a tu suegra. Si le cuentas a tu mamá, va a venir contra ti, yo te dije, y bueno, si le cuentas a la mamá de tu esposo, la esposa la suegra va a venir contra ti, pero tú has querido casarte con él, y va a ir contra el hijo, le va a decir, ves, yo te he dicho que no te cases. O sea, esas cositas, como dijo usted, hay que aprender a sobrellevar los errores del esposo y los errores de la esposa. Se llaman los 10 defectos de la esposa y los 10 defectos del esposo. Eso debemos aprender. Uno es, de repente es cochinito, otro apesta, otro no se baña, otro, bueno, y así. Anoten 10 defectos de tu esposo y 10 defectos de la esposa, ¿ya? Y eso hay que aprender a sobrellevar. Ya te casaste, hay que aprender a sobrellevar. Pucha, las solteras no van a querer casarse. De repente ronca en la noche y bueno, y ahí se completa el problema. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta? Uy, hermanas, a ver, ¿alguna otra pregunta? Hermano, Sí, adelante. hermano, lo que usted dijo en su momento, pues es muy, muy cierto, ¿no? Esto de tener el que muy gusta casa, que casa, el casado casa quiere, ¿no? Pero a veces cuando convives, por ejemplo, o sea, no, yo creo que a veces cuando nos pasa esto con nuestras suegras también nos ayuda como que a pensar, porque por ejemplo, mi suegra no, para mí mi suegra no ha sido una mala persona, pero siempre hay de que quieren un poquito como que la nuera sea como ella, ¿no? Al atender a sus hijos, que los atienda, así como ella se desvive.
a veces quiere que también tú seas igual, ¿no? Así como dice mi hermana también, Magali, que hay que tener paciencia, ¿no? Escucharles, porque así es como uno aprende a sobrellevar, ¿no? A veces, y pasa lo que usted dice, de que si te dice si la comida, que si esto, que si lo otro, sí pasa. Yo vivo en la casa de mi suegra, bueno, ya mi suegra ya ahorita ya no se encuentra, ya falleció, pero cuando estaba con nosotros, también, ¿no? Y entonces uno aprende a sobrellevarla y yo la estimé mucho y ella me llegó a estimar a mí también bastante. Y así, ¿no? Siempre tratando de sobrellevar, avisar con mi hija, incluso también a veces una cosita, otra cosita, que la bebe, que no la hagas llorar, que no esto, que no lo así, ¿no? Pero ya mamita, pero es que tiene que aprender. Yo siempre a mi suegra le digo, mamá, no, mamita, decía, mamita, es que tiene que aprender, ella tiene que obedecer, mamá, mira cómo está portando, o sea, le hablaba, ¿no? Conversaba con mi suegra y ella también le llamaba la atención a mi hijita. Entonces, así poco a poco nos aprendimos a tener una buena relación y entonces, y llegué a entender un poco su punto porque me puse a pensar Claro, que, aparte, sí, dígame, hermano. claro, tiene razón usted. Claro, usted tiene razón. Mira, claro, ahí va la paciencia, pero como dice, cuando somos bien analistas, sea la ciencia bien, para tener paciencia hay que tener ciencia y según, claro, en el mundo para tener ciencia, o sea, experiencia que las vendré, es cuando ya tienes edad, cuando alguien te aconseja. Eh, pero también puede ser a corta edad de acuerdo a la ley. Ahora, lo que usted dijo es cierto, pero en sí, si vamos al mandamiento, en sí la suegra podría enseñarte, pero no delante de los niños. Tiene que ser a solas, esa parte faltaba aclarar, porque si la suegra va a venir a enseñarte delante de los niños, entonces el niño va a venir contra ti y te va a hacer perder el respeto. ¿Eso por qué les digo? Porque la suegra, vamos a decir, la abuelita o la suegra que va a ser en este aspecto, viene a ser abuela y viene a ser suegra. Entonces, si la abuelita o la suegra viene a enseñarte delante de los niños, te hace perder el respeto. Y los niños le van a respetar más a la abuelita o a la suegra, que viene a ser la misma. Ese es uno de los aspectos, que si la suegra quiere llamarte la atención o quiere enseñarte algo, tiene que ser a solas, ¿ya? Eso sí hay que tener en cuenta. Si, por ejemplo, Sí, ustedes, la suegra viene a visitarte, quiere dar un consejo o reñirte o hacerte un reclamo, tiene que ser a solas acerca de los hijos o acerca del esposo, porque la niña va a ver, mamá, que tú no le tratas bien a mi esposo, según mi abuelita, entonces te vas a perder respeto y la niña va a venir contra ti. Eso sí tengan en cuenta. ¿Y hermanos? sí, hermano, en eso sí, usted tiene razón, eso es cierto, ¿no? Eso sí es verdad. Y lo otro, a lo que me iba es que en qué sentido enseñarte que me voy en que, o sea, te ayuda un poco a pensar, porque cómo es que tú quieres en adelante que te vean tus nueros, a eso me iba, o tus yernos, o tu nuera, ¿no? Cómo quieres, si quieres tú ser igual, por ejemplo, si, como dicen mis hermanas, si, por ejemplo, te tocara una suegra que fuera un poco mala, otra que fuera egoísta, entonces te ayuda a pensar y analizar y decir si es que tú quisieras, porque si tú sientes un fastidio de tu suegra en el momento que viene a tu casa, por ejemplo, y te dice, ah, mira esto, lo otro, entonces tú piensas analizar, te fastidias, y como que esta señora, ¿por qué viene? Dirás, ¿no? De repente uno dirá, porque viene acá a decirme esto, a cuestionarme. Entonces también te ayuda a pensar y decir, pero ¿por qué ella actúa así? O sea, ¿por qué es así? Tú no seas así, ¿no? Cuando sea enseñar a tus hijos otras cosas, ¿no? O sea, como que te ayuda un poquito a ver también ese punto. Porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, no conmigo, pero mi hermana, mi mamá no está acá conmigo, ¿no? Hemos prácticamente de los 17 años para adelante estado con mi papá. Y mi papá ha sido un hombre que cuando mi hermana se juntó con su esposo, yo sé que si mi mamá hubiera estado aquí con nosotros, ya mi hermana se hubiese separado quizás, porque mi mamá es muy consentidora, ¿no? Muy mamitis, por decirlo. En cambio, mi papá era una persona que, mi hermana al comienzo iba mucho a mi casa, se peleaba con su esposo y por cualquier cosita ya estaba en mi casa. Por cualquier cosita ya estaba en mi casa, hasta que un día mi papá se cansó y le resondró y le dijo que aprenda a resolver sus problemas y que no todo el tiempo puede estar yéndose de su casa, que porque el plato, que porque la taza, que por... No, le dijo mi papá, no, aprende a solucionar tus problemas. Si fuesen otro tipo de problemas, no, yo te puedo aceptar y conversar, pero si ya como él sabía las cosas que pasaban, mi hermana le contaba, entonces mi papá le dijo así, y desde ahí en adelante le sirvió porque mi hermana vive bien, o sea, su esposo no es malo, ¿no? Sino que siempre hay diferencias cuando te juntas con tu pareja, vas conociéndote, ¿no? Y hay cositas que a los dos, de ambos, no, uno no Sus- gusta, pero hay que claro, aprender. Pues, ¿no?
Claro, esos tolerar. son sus 10 defectos que va a tener. Porque esposo perfecto no va a haber con sus errores, y eso hay que entender también. Si buscas perfecto en la vida, va a haber errores. Ya, eso hay que tener en cuenta. Claro, hermanas, entonces, estamos claros ahí, hermanas, entonces algo se va aprendiendo cada día de la experiencia. Claro, las experiencias nos ayudan bastante. Ya ustedes van a ser mamás, pues ya que van a aprender bastante. Y bueno, como dijo usted, ¿no? La suegra pues nos va a hacer ver también, o sea, hay lado bueno, o sea, cuando la suegra es mala, te hace ver que yo no quisiera ser una suegra como mi suegra, diríamos, ¿no? Te hace ver el lado malo y el lado bueno. O sea, hay que analizarle por el lado bueno de acuerdo a la ley, por el lado malo de acuerdo al mal. Los dos análisis y que nos sacamos conclusiones que nos van a ayudar a crecer. Y hermanas, entonces, hermanos, vamos a quedarnos ahí. eh, hermanas, vamos a quedarnos ahí. Ya voy a poner el mensaje. Vamos a ver si ojalá no quiten luz mañana. Yo les voy a poner el aviso si no van a quitar, porque últimamente están quitando luz, no sé qué pasa, los sábados. Y bueno, les aviso para ver si vamos a tener mañana las charlas o no sé si estarán reposando en Perú. A ver sus opiniones, a ver, para no ir contra ustedes de repente. Vamos a quedarnos aquí ya, en esta parte. Ha tenido muchas preguntas esta parte. Adelante, a ver. Hermano, acá todavía no hay reposo, todavía no se permite que en las iglesias todavía estén reposando. Ya, entonces tenemos una primera respuesta. Bueno, si es así, bueno, entonces ya publicaré más luego. A ver,